de la Universidad Autónoma de Madrid. Buenas noches. Buenas noches. Inés Sabanés, que la tenemos aquí a este lado. Bueno, a Inés Sabanés es que sería muy largo presentar, no terminaríamos. Muy buenas noches. Buenas noches. Nino Olmeda, que ya es un clásico de la casa, periodista. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Rafael Gómez. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues aquí andamos, haciendo lo que podemos. Rafael Merino, del Partido Socialista Obrero Español. Buenas noches. Y Paco Pérez, que forma parte de nuestra tertulia política, que a mí me va a costar bastante solo moderar. Pero bueno, lo vamos a intentar. Empezamos por Paco, venga, por la casa. ¿Cómo ves el tema que se ha montado con CiU, con Convergència i Unió? Hombre, las cosas cuando suceden no son casualmente, tiene que haber algún tipo de origen, pero desde luego yo creo que a la causa, estamos hablando de todo por la causa de la protesta social contra estos recortes absolutamente gigantescos que se están cometiendo contra la mayor parte de la población, pues no le viene muy bien. Es un poco, yo creo que solapan en gran parte todas las demandas de carácter social que tiene la sociedad española. Yo me estoy planteando en estos días el tema de hay que derribar a este gobierno. Yo creo que incluso la demanda que hacen los sindicatos y algunos partidos de hacer un referéndum, no, yo creo que tendríamos que echar la sociedad a este gobierno por tal como se está planteando el 25S y el 29, el 25, el 29, ya no nos sobran ese, nos faltan o nos sobran. Y yo estoy de acuerdo con eso, yo creo que el tema de la demanda del referéndum está absolutamente superada, pero claro, el tema este es como cambiarnos de conversación. Y a la hora de cambiar el gobierno, ¿quién va a cambiar el gobierno? La gran pregunta es, ¿quién va a derribar el gobierno? ¿O la protesta social o el soberanismo catalán? Como sea el soberanismo catalán, lo tenemos claro. Vamos a pasar al vídeo de la manifestación del día de la Diada y ya nos metemos un poquito más con imagen en arena. Que entre el vídeo, por favor. Me parece que soy un enchufado. Pues nada, ahí veíamos un vídeo sobre la fiesta que se puede considerar la fiesta nacional de Cataluña. Ricardo, céntranos un poco, que nos hemos quedado así. Céntranos en el tema. Es difícil que nos centre, Ricardo, a nosotros. A ver, estamos en un momento de crisis, pero bueno, los momentos de crisis han sido momentos para grandes revoluciones nacionales, etcétera. Quiero decir que las dos guerras mundiales, la crisis del 29, tal, o sea que no hay que descartar procesos, incluso procesos de segregación nacional. Recuerdo, Cataluña tiene 7 millones, el último censo 7 millones y medio, y hay por lo menos 5 o 6 estados de la Unión Europea que tienen menos habitantes. No nos vamos a volver locos con este tema. A ver, yo creo que hay dos agendas. Una es la agenda del pueblo catalán. Yo no soy nacionalista, yo es que soy de aquí de Vallecas y si acaso nacionalista de Vallecas.
Es falso, eres de Entrevías. De Entrevías no, soy de Palomeras Bajas, cuidado. Bueno. Y está la agenda del pueblo catalán. El pueblo catalán ya hace tiempo hablaba de libertad, amnistía y estatuto de autonomía. Es decir, y era una consigna, es una consigna muy sentida. Y es la agenda del pueblo catalán que en algún momento estoy convencido que va a acabar culminando de alguna u otra manera, con un federalismo asimétrico, con un no sé qué, con una mejora de la autonomía. Y otra cosa es la agenda de los políticos. Y en este caso, claro, el señor Mas ha intentado manejar hábilmente una situación y quiere salir de una situación en la que ha sido el precursor de los costes sociales, de los recortes sociales, perdón, quiere salir aprovechando esta cosa del nacionalismo, salir indemne y salir reforzado. Y como no lo hagamos bien los demás, va a ocurrir en un proceso de polarización como el que sucede en Cataluña. Va a haber gente muy ultranacionalista española y gente muy ultranacionalista catalana. Y los de en medio se van a quedar a la cuarta pregunta. Por ejemplo, el máximo ejemplo lo tenemos en el Partido Socialista de Cataluña, que no sabe si va, si viene o todo lo contrario. Y algunos otros, como no sepan utilizar o no encuentren un discurso, que es lo que dice Paco, el discurso de la crisis, y de quién es el que recorta y quién es el que paga, como no se encuentre bien ese tal, al final unos y otros, nacionalistas y Partido Popular, acabarán ganando este discurso. Respecto a eso, parece que hay un miedo, ¿no?, a mojarse por parte de los políticos, ¿no? Inés. No, yo en primer lugar, como primera premisa, es decir, a mí no me asusta ningún planteamiento político que no se defienda con la violencia. Por tanto, me parece legítimo que cada cual haga sus planteamientos políticos. En segundo lugar, y hilándolo con lo que decía Paco, creo que este país necesita de forma clara dobles procesos, un proceso constituyente democrático, porque esto es un desastre, como cualquier cosa acaba siendo un conflicto, y un proceso que hay que repensar también territorial. O sea, quien no entienda que este país ahora puede y debe abordar estos dos procesos constituyentes, pues es que de alguna manera no hace una lectura del siglo XIX, que es legítima, pero es del siglo XIX. Por otro lado, yo creo que desde una perspectiva coyuntural, ciertamente puede ser que el independentismo en este momento sea un refugio a la frustración del pueblo catalán, como tenemos frustración por los recortes y por lo que nos está pasando los de Vallecas, los de Madrid, los de Castilla-La Mancha y los catalanes. O sea, que puede ser un espacio refugio, ciertamente, que además instrumentalice más, cierto, pero desde una perspectiva histórica, con un poquito más de recorrido, de verdad, que en este país no se puede hablar tranquilamente de referéndums, que no se puede hablar tranquilamente de una constitución federal, que para evitar la retroalimentación entre los nacionalistas españoles y los nacionalistas periféricos catalanes o vascos o quien sea, la mejor opción sería un debate claro sobre una constitución federal donde las competencias y la forma de relación estuviera contemplado desde un punto de vista constitucional federal. Hoy no tenemos una constitución federal, tenemos una constitución de Estado central, y no estoy diciendo ninguna barbaridad. Así es en Alemania, así es en Estados Unidos, lo digo porque hay quien piensa que ese es un debate que se retrotrae al siglo XIX y a las broncas y al lenguaje que ya no es de este siglo. O sea, que tú dices afrontar sin complejos la realidad. Complejo, que no pasa nada. De todas maneras, yo estoy de acuerdo con todo lo que estáis diciendo. Yo lo escuché ayer a Junco en la radio, al catedrático en eso, y dijo una cosa que me parece que es premisa importante. Él dijo: ¿cómo vamos a discutir de federalismo con los independentistas? Claro, entonces, porque, es decir, lo que se está planteando por parte de los independentistas, es decir, yo voy mucho a Barcelona, yo tengo una hija catalana y por lo tanto ha ido a las manifestaciones, etcétera, y tengo muchos amigos en Cataluña, y no es verdad lo que se está planteando. Es decir, ellos lo que dicen es que, evidentemente, es una cosa que se ha inventado más, evidentemente, no existe ninguna petición por parte del pueblo catalán
más que reivindicativo de su nación y de su cultura, de tal. No existe ninguna petición de independentismo ni de nada en principio. Entonces, el problema es que si la discusión se empieza por las peticiones de los independentistas, es decir, entonces lo único que se puede hacer es un referéndum, evidentemente, es decir, y no hay que tener miedo al referéndum, evidentemente. Si de verdad el pueblo catalán estuviese pidiendo, que es mentira, una independencia del resto de España, lo están pidiendo los políticos son los que, es decir, los políticos de CiU. Si tuvieran, exactamente, es decir, con mentira, porque en definitiva al final ni siquiera lo van a hacer. Es decir, si lo estuviesen pidiendo, habría que hacer un referéndum. Pero también las soluciones que se están proponiendo por parte de los partidos, como habéis explicado perfectamente, es decir, de llegar a un Estado federal, etcétera, también es un poco mentira. Porque es que, primero, también solo lo piden los políticos. Eso primera cuestión. Y segundo, es decir, no se arreglaría nada, no se arreglaría con los independentistas, verdaderos o falsos, no se arreglaría nada, porque ellos seguirían pidiendo la independencia. Es decir, como dice Junco, la retroalimentación, como dice Junco, solo se puede hacer un Estado federal con gente que quiere participar positivamente en el Estado federal. Yo estoy de acuerdo. No con gente que quiere romper el Estado federal. Vamos a ver. O sea, es decir, eso son cosas diferentes. Rafa, no, digo, si hiciéramos. Yo me mojo. Yo oía Juncos y en la parte esta que tú dices coincido con él. Vamos a ver. Aquí el problema es, sí se están mojando los partidos. Por ejemplo, se está diciendo bien claro, y yo estoy de acuerdo con ello, estamos al final de una época en la que es necesario reformar la Constitución, y sin reforma de la Constitución no hay nada posible. Entonces, por lo que yo oigo dentro de mi partido, hay una corriente muy mayoritaria, y que a veces la ha expresado el secretario general, de que hay que ir al federalismo, un federalismo que se negocia, y que ir al federalismo supone no igualdad de derechos de todos. O sea, los estados federales de Estados Unidos no tienen las mismas condiciones todos. Hay unos mínimos que hay que cumplir, pero lo que queda claro en este momento es que el periodo constitucional que se inicia en la elaboración de esta Constitución está agotado. Que es una reforma necesaria a la Constitución en la que se contemple el federalismo. ¿En qué forma? No se puede decir de la noche a la mañana en qué forma, porque hay que negociarlo entre muchos intereses federalistas de toda España, no solamente con los intereses federalistas de una parte de España que puede ser Cataluña o el País Vasco. Y por último, a mí conozco gente que fue a la manifestación, que no es independentista, que es federalista y que estuvo allí por la condición social. Lo más grave es que el proyecto de sociedad de Convergencia y Unión y del Partido Popular es el mismo, y los dos están haciendo recortes en sus sociedades. Y Convergencia y Unión está utilizando el nacionalismo catalán para ocultar sus recortes, y el Partido Popular está utilizando el nacionalismo español para justificar sus recortes. Y ese choque de nacionalismos lo que nos puede llevar a los trabajadores es a perder más condiciones de vida. Sí, yo lo que estaba discutiendo un era la momentito. solución. Por favor, hay una llamada, lo siento mucho, el teléfono rojo no funciona, pero hay llamada. ¿Qué le vamos a hacer? Nino, te dejo para luego, no se me va a olvidar. Y parece que tenemos una llamada de María Casas, creo que es. ¿Hola? Hola. Hola, María. Hola, ¿me oís? Sí, te oímos. ¿Qué tal? Bien, ¿y vosotros? Bueno, aquí andamos. Oye, vamos a ver, María, ¿tú eres catalana? Sí, señora, si no me equivoco. ¿Nos puedes dar un poco tu visión de cómo estás viendo? Porque claro, nosotros estamos aquí en Madrid, en Vallecas. Nos gustaría saber cómo se van desarrollando los acontecimientos desde la diada, ¿no? Explícanos un poquito. Bueno, la verdad es que yo personalmente estoy viviendo este tema de una forma un poco esquizofrénica, porque por un lado es evidente que hay una reacción social que lleva mucho tiempo fraguándose, y hay como una necesidad de expresar un malestar que la sociedad catalana siente por sentirse como maltratada, ¿no? Ya no por España, tanto como por el Estado español. Entonces,
ese sentimiento nacionalista creo que es algo que muchos compartimos desde hace mucho tiempo, porque entre otras cosas, bueno, pues tenemos una identidad que no se puede negar, tenemos una lengua y una cultura propia y milenaria, pero bueno, por otro lado, todo este sentimiento que